nacido en 1903 en la heroica ciudad de Tacna, perteneció a una familia de clase media, viniendo muy niño a Lima. En el colegio alemán cursaría estudios teniendo como compañeros ilustres a Estuardo Núñez Ague y Martín Alan, finalizando su instrucción escolar en el Colegio Guadalupe. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo tuvo como alumno a los 16 años, graduándose y doctorándose en letras como en derecho. Pero, ya Basadre tenía un background intelectual forjado en base a la lectura constante, la disciplina metódica y la seriedad. Su obra abarca diversas áreas del conocimiento. Si bien es poco conocida su obra literaria, conviene recordar, entre otros, sus escritos sobre Salaberry, la revista Jarana que dirigiera, así como numerosos textos comentando a Leónidas Yerovi, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, César Vallejo, José María Eguren. En todos ellos demuestra conocimiento del tema, alta objetividad, gran capacidad analítica para descifrar mensajes y psicologías descubriendo lo invisible dentro de lo visible. Versado en arte y cultura desde muy temprana edad, nos deja sus artículos en revistas de las primeras décadas del siglo XX, Variedades, Claridad, Amauta, siendo su perspectiva estratégica la de estudiar nuestra cultura como una vía de renovación nacional. Hombre de leyes, ya muy joven publica sus Fundamentos del Derecho e Historias del Derecho Peruano, destacando su sólida base teórica y profundidad del mensaje así como su preocupación por el sistema constitucional peruano, la secuencia de golpes de Estado en nuestro país y, de fondo, el interés por la viabilidad del Perú como nación. Mucho más conocida en su portentosa obra Historia de la República del Perú, 1821-1933, la que en sucesivas ediciones lo caracterizan como el gran historiador de la República, además de sus libros Perú, Problema y Posibilidad, La Multitud, La Ciudad y el Campo en la Historia del Perú, Elecciones y Centralismo en el Perú, Joyas de la Historia, Sociología y Antropología Nacionales. Versado en filosofía de la historia, Heidegger, Bergson, y conocedor de la obra de Pierre Vilar, Chaunu, Mommsen, Marc Bloch o Mauthbaum, dan cuenta de su interés en obras como La vida y la historia, El azar en la historia. 2 veces ministro de Educación, director de la Biblioteca Nacional y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Basadre el Perú es una pasión, preocupación y tema central de toda su vida, tanto como problema como promesa y posibilidad. Optimista, analiza el pasado y el presente, la lógica del devenir histórico para atalayar el futuro interesado en el bienestar de la vida de los peruanos y en su mejor porvenir. Por su mensaje esperanzador y futurista, es, siguiendo a Ortega y Gasset, un pensador matinalista y no vespertinista, interesado en el pasado por el pasado mismo. Este es el mensaje de la Mauta Basadre, generoso, humilde y sabio, para las futuras generaciones y pensando en un Perú mejor. La historia de la República del Perú es una obra del historiador peruano Jorge Basadre Groman en la que se abarca la historia del Perú desde 1822, después de la Declaración de Independencia, hasta 1933, después de la caída del oncenio. Es considerada una de las principales obras de la historiografía peruana del siglo XX. Ha sido constantemente editada desde 1939, cuando contaba con un solo tomo, hasta la 9ª edición que cuenta con 18 tomos. La última edición contiene, además del texto original del autor, material complementario, 50 infografías, más de 2.700 fotografías, perfiles y actualizaciones bibliográficas, líneas de tiempo y un tomo adicional que completa la historia de 1933 al 2000. Consta de 18 tomos, con sus capítulos distribuidos de la siguiente manera. Tomo 1 Primer periodo, la época fundacional de la República, 1822-1842. Tomo 2 La época fundacional de la República, 1822-1842. Tomo 3 Primer periodo, la época fundacional de la República, 1822-1842. Segundo periodo, la falaz prosperidad del guano, 1842-1866. Tomo 4 Segundo periodo, la falaz prosperidad del guano, 1842-1866. Tomo 5 Segundo periodo, la falaz prosperidad del guano, 1842-1866. Tomo 6 Segundo periodo, la falaz prosperidad del guano, 1842-1866. Tercer periodo, la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile, 1864-1878.
Tomo 7 tercer periodo, la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile, 1864-1878. Tomo 8 tercer periodo, la crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile, 1864-1878. Tomo 9 cuarto periodo, la guerra con Chile, 1879-1883. Tomo 10 quinto periodo, el comienzo de la reconstrucción, 1884-1895. Tomo 11 quinto periodo, el comienzo de la reconstrucción, 1884-1895. Sexto periodo, la República Aristocrática, 1895-1919. Tomo 12 sexto periodo, la República Aristocrática, 1895-1919. Tomo 13 sexto periodo, la República Aristocrática, 1895-1919. Tomo 14 séptimo periodo, el oncenio, 1919-1930. Tomo 15 octavo periodo, el comienzo de la irrupción de las masas organizadas en la política, 1930-1933. Tomo 16 octavo periodo, el comienzo de la irrupción de las masas organizadas en la política, 1930-1933. Adenda. Breves notas relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura entre 1895-1933. Tomo 17 Adenda. Breves notas relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura entre 1895-1933. Apéndice general. Los resultados de la experiencia histórica peruana y las perspectivas abiertas en el siglo XX. Tomo 18 Historia de la República del Perú, 1933-2000. Autor, Raúl Palacios Rodríguez. Editor, Héctor López Martínez. Primer periodo, las democracias endebles, 1933-1948. Segundo periodo, el Ochenio de Odría, 1948-1956. Tercer periodo, el reformismo civil moderado, 1956-1968. Cuarto periodo, el reformismo militar radical, 1968-1980. Quinto periodo, la democracia frustrada, 1980-2000.